Vamos a continuar con el siguiente concepto del que hablamos, que es el concepto de educación. Y una educación mixta, pero mixta desde el modelo de calidad de vida. Para ello nos acompaña Javier Cuadrado. Él es psicólogo por la Universidad Autónoma de Madrid, es diplomado de pedagogía terapéutica, realizó estudios de doctorado de la UNED, es experto en gestión de la calidad por la Universidad Oberta de Cataluña, es máster en consultoría de procesos de desarrollo organizacional por la Universidad de Valladolid. Trabajó con personas con discapacidad de desarrollo y con sus familias. Durante más de 20 años dirigió la asociación CEPI, de la que fue fundador y presidente. También ha sido miembro fundador y colaborador del equipo Iridian. Y actualmente es director del área de calidad de vida de FEAS. Es responsable de calidad en FEAS, donde se desarrolla el sistema de evaluación de la calidad y de las secciones de buenas prácticas FEAS. Es consultor en desarrollo organizacional, miembro de la red de consultoría de FEAS. Es codirector de la cátedra RENCE, Universidad Autónoma de Madrid y FEAS, sobre discapacidad intelectual y otras discapacidades del desarrollo. Es profesor asociado de INICU en la Universidad de Salamanca, que dirige Miguel Ángel Verdugo. Es profesor de diversos másteres y cursos de posgrado sobre discapacidad intelectual y otras discapacidades del desarrollo en diferentes universidades de España y Argentina. Ha escrito numerosos artículos, documentos, realizado y dirigido investigaciones, impartido conferencias y formación a través de instituciones tanto públicas como privadas, tanto en el Estado español como en otros países. Es también miembro de diversas asociaciones científicas profesionales como AETAPI, ALANDA, etc. Forma parte de consejos editoriales y consejos de redacción de diversas revistas científicas y de divulgación en el campo de la discapacidad y de la educación, como Siglo Cero, Voces, revista de psicología educativa, estudios de psicología. Y sobre todo, en lo que más nos centra hoy, coordinó un trabajo de la educación que queremos, en el que FEAS hizo una reflexión a través de un congreso que se celebró en Córdoba en el año 2009 sobre la educación que creemos que debe de tener cualquier persona, no solo las personas con discapacidad. Se propone un modelo basado en principios y valores. Y para nuestro centro educativo, Javier empezó a ser ya referente desde que trabajaba en el CEPE. Y nuestros contactos se remontan antes del año 99, año en que vino a la Fundación para celebrar unas jornadas internas. Hoy está aquí con nosotros para ayudarnos a entender el segundo de nuestros conceptos, la educación. La educación con mayúsculas. La propuesta que desde FEAS hacemos. Una educación de calidad para la ciudadanía plena de todos los individuos, en una sociedad más justa y solidaria. Así que, Javier, muchas gracias por venir de nuevo a esta ciudad y compartir con nosotros lo que sabemos que también son tus sueños. Gracias por la presentación. Gracias también a la universidad y al sindicato por la oportunidad que nos ofrecéis de poder compartir y debatir sobre un tema que nos aplica e implica a todos. Cuando nosotros hablamos en FEAS de la educación que queremos, estamos pensando en la educación que queremos para todas las personas, para todo el alumnado, no solamente para las personas que tienen necesidades específicas, educativos, sociales, de ayuda a la discapacidad y del desarrollo. Y bueno, es un deber que, como digo, que nos implica y nos aplica a todos, y creo que es muy bueno tener la oportunidad de reflexionar, de compartir e intentar pues avanzar en el compromiso que entiendo que deberíamos tener. Compartir además esta tarea con Marisa y con Miguel Ángel, pues es un placer añadido siempre, y bueno, y también compartirlo con muchas de las personas que aquí estáis, compañeros de unidades de FEAS, tanto de Castilla-La Mancha como de otros lugares. Y también yo creo que una buena oportunidad desde la universidad de que haya también alumnas, alumnos que son el futuro de lo que deberá ser o debería ser también esta educación que queremos. Bueno, voy a plantear
educación que queremos desde el punto de vista de FEAS, pero también, si me permitís, también podré plantear opiniones que entiendo que son compartidas por FEAS, pero que yo las voy a lanzar un poco a nivel también personal. Entiendo e insisto en que son compartidas. La idea es centrarme en más o menos 4 aspectos. ¿Qué estamos haciendo en FEAS? ¿Cómo ha llegado a este momento la reflexión sobre la educación que queremos? Que ya no digo que no es la que tenemos. La educación que tenemos, lamentablemente, no es la que tenemos. Aunque tengamos excepciones que aplican a buenos ejemplos de pilotos o de buena educación, pero en general diríamos, yo por lo menos personalmente, no es la que tenemos, la educación que querríamos, y entiendo yo, la que deberíamos tener. Voy a dar, por lo tanto, eso, la primera parte, un planteamiento de lo que es el FEAS, lo que estamos haciendo. En segundo lugar, lo que intentaré transmitiros es que lo que estamos haciendo, entiendo yo que afortunadamente en FEAS, coincide en gran medida también con lo que se está poniendo en marcha en otros lugares de España y del mundo. Y ahí, digamos, se nos ha ejemplificado también que no estamos solos, que hay intereses compartidos de transformación y de revolución educativa. Necesitamos una revolución educativa, en mi opinión, o al menos no solamente evolución, por lo menos plantearlo, ¿no? En tercer lugar, yo diría que volvería o intentaría transmitir cómo debemos plantearnos internamente también algunos aspectos, pues tanto a nivel de las familias, de los propios alumnos, alumnas, de nosotros como organizaciones, y intentaré en la última parte, en la cuarta parte, abordar qué implicaciones tiene esto en el buen hacer profesional, en la sabiduría de los profesionales, de las profesionales, de la sabiduría práctica para una educación como la que queremos. Por lo tanto, iré desde el planteamiento de FEAS como organización, FEAS como movimiento asociativo, que está a punto de cumplir 50 años, algunas entidades ya lo han hecho, y desde hace relativamente poco tiempo indagamos más y profundizamos más en la visión que teníamos, fruto de la mano del INICO y especialmente de Miguel Ángel Verdugo. Yo siempre digo que si el INICO no existiera, deberíamos crearlo, y si Miguel Ángel no existiera, deberíamos crearlo también, porque son los que evidentemente nos han proporcionado, al menos a nosotros, una guía y una orientación precisa y una entrada al conocimiento que de otra manera hubiera sido mucho más difícil acoger. Antes era nuestra misión mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y de sus familias, y ahora hemos profundizado más y decimos contribuir. No somos quienes para hacer la vida de otro, pero sí creemos y queremos contribuir desde un compromiso ético, con apoyos, pero también con oportunidades, a que cada persona y su familia tengan el proyecto de vida que merecen, avancen en su ciudadanía plena y lo hagan en un contexto de solidaridad y de justicia. Por lo tanto, entendemos desde FEAS, muy vinculado y alineado con el modelo de calidad de vida que Miguel Ángel nos ha presentado, que nuestro objeto no son solamente las personas y las familias, sino que es la transformación social también, en la medida de nuestras posibilidades. Modestas, pero que nos ocupa y nos debe ocupar cómo vive la sociedad, entre otras cosas, en relación los derechos de las personas y otro tipo de cuestiones en este sentido. Bien, en cuanto a la primera parte, nosotros empezamos con el modelo de calidad de educación, orientado desde el modelo de calidad de vida, de la educación que queremos. El documento entero está disponible en la página web de FEAS, feas.org, para descarga. También tenemos documentos en papel algunos, que a través de FEAS Castilla-La Mancha o a través de otras federaciones, pues podríais tenerlo también si queréis, pues, para bibliotecas, para centros y servicios que eran ejemplares. Tenemos también, entre otras cosas, luego comentaremos también, la investigación que hicimos con la mano, la hizo el INICO, compartida con nosotros, para entender cómo estaba la educación inclusiva de integración en ese momento en España. Llevamos debatiendo este tiempo, insisto, antes, digamos, decía Martín, desde 2009 en el Congreso de Córdoba de la educación que queremos, antes también, pero insisto, viene muy de la mano de una reflexión global sobre lo que implica nuestra acción de compromiso y de contribución a la mejora de la vida de la persona con discapacidad intelectual o de desarrollo de su familia. En el ámbito de la educación que queremos, digamos, de manera breve o inicialmente compartirla, nosotros somos muy activos en lanzar un mensaje crítico de lo que es la educación virtual. Tomádmelo como
blanco y negro, quizá hay grises evidentemente, pero como blanco y negro, más o menos porque nosotros el mensaje que transmitíamos y sobre el que reflexionábamos es, ojo, tenemos una educación escrita por la economía y no por la ética. Tenemos una educación más orientada a transmitir una continuidad en el modo de entender las relaciones interpersonales y en lo que es la visión productiva de la educación. Productiva para la empresa, para una sociedad economicista, más que una sociedad, más que una educación orientada a la calidad de vida en un entorno de justicia y de colaboración y de contribución mutua a la riqueza de una sociedad en su conjunto, a una sociedad mucho más humanizada y humanizadora. Como simple texto un poco que hablaba esto, algunas personas que decían, por ejemplo, José decía, la escuela como organización ha llegado a ser vista de un modo casi totalmente instrumental, como una herramienta para lograr aquellas metas sociales que se estiman importantes en un periodo particular, pero casi siempre centrándose en el desarrollo de un ciudadano productivo y disponible para un empleo. Esta visión instrumental relegaría entonces a menudo a las escuelas a ser herramientas de la economía, y aunque la educación en sí misma pareciera permanecer universalmente valorada como un bien inherente, la escuela como organización llegaría a ser valorada por lo que ella pudiera alcanzar en relación en gran medida con la economía. Insisto que es un asunto, si queréis, blanco-negro para la explicación, pero a nosotros era un poco la llama que se quedaba y que nos escocía en cuanto a que la educación que tenemos no es cuestión solamente de apoyos, sino es cuestión de reorientación y de repensar el modelo. La misión del modelo. ¿Qué sentido tiene cada uno? Y luego lo comentaré porque eso fue un poco el fruto, insisto, en ese momento. Y por eso decía también que nos interesaba plantearlo y lo sentíamos que estábamos obligados a plantearlo como algo que afecta a cualquier persona, tenga o no tenga discapacidad intelectual o desarrollo en su caso, cualquier persona. Para nuestros hijos, para nuestros familiares, para nuestros vecinos, para nosotros mismos. Era una manera de entender la educación que queremos, decíamos también, antes lo comentábamos, ¿verdad? Queremos que sea muy especial. Y jugábamos un poco con la idea de la educación especial. Sí, queremos una educación muy especial y que deje de estar diseñada y dibujada por los intereses de la economía y pase a estar diseñada y dibujada por los intereses de la ética. Por eso también en su contribución a una enseñanza humana. En ese sentido, empezamos a desarrollar una serie de trabajos, todo fruto de grupos como lo que llamamos la UDS, Estatal Unidad de Desarrollo Sectorial, en la que participa Miguel Ángel desde el inicio, en la que hemos ido desarrollando una serie de materiales en las que desplegar, en la medida de lo posible, ese modelo que hemos planteado. El modelo como tal, la educación que queremos, es un libro disponible, y en ese modelo nosotros apostamos claramente por una misión concreta de la educación. Insisto, para cualquier persona, no solamente para aquellas personas que tienen necesidades educativas especiales o específicas de apoyo. Es conseguir que la persona tenga poder para, con los apoyos necesarios, construir, desplegar y defender su proyecto vital, su proyecto singular, único de felicidad, en contextos de convivencia justos, contribuyendo a la riqueza humana y contribuyendo a la transformación hacia una sociedad de excelencia moral. Entendemos que la educación debe dejar de ser una educación en su origen sentida para el vasallaje y debe ser una educación sentida para la construcción de una ciudadanía plena, una ciudadanía de participación, de inclusión, de derechos ciudadanos plenos para todas las personas. Y entendemos también que el alumno, cada alumna, no está solo en la vida, no es un modelo, por entendernos, americano, tal y como se suele entender, quizás de una manera muy exagerada, pero de construyete a ti mismo para conseguir tus sueños individuales, sino construyete como ciudadano y como miembro de una sociedad, de una humanidad que intenta generar mayor riqueza cada vez para todas las personas, no para ti solo. Por lo tanto, contribuyendo a la riqueza humana y contribuyendo a la transformación hacia una sociedad de excelencia humana. Es cierto, suena muy bonito, suena muy bonito, insisto, digo que sé, y me suena especialmente bonito y me lo creo, y creo que lo creemos, pero también somos conscientes de que suene o quede la reflexión bonita en el sentido bien de la palabra, no es suficiente y tenemos que generar procesos de apoyo para avanzar en eso. No tenemos todas las soluciones.
no hacemos todo lo que querríamos hacer, no tenemos las posibilidades, pero vamos haciendo algunas cosas. En este caso, en el ámbito de la educación en CEAS, construimos en su momento una herramienta también que se llama la Guía Reina, que implica una reflexión compartida de la comunidad educativa para determinar en qué medida están haciendo prácticas inclusivas, están teniendo un compromiso explícito con la inclusión educativa. Porque nosotros partimos, lo comentaré también, y antes se ha dicho que cuando hablamos de inclusión no hablamos de una elección profesional, hablamos de un derecho de la persona. Por lo tanto, no somos quienes para decir sí o no a la inclusión. El sí, la afirmación de la inclusión, viene dada por el derecho al que aplica y obliga a la justicia estatal. Por lo tanto, la no inclusión implica una vulneración de un derecho reconocido en el Estado español. Insisto, por lo tanto, que lo que entendemos es que, fruto de una situación actual que estamos de transformación paulatina de la educación, o que queremos que fuera, debemos contribuir también a dar elementos de cambio y de transformación. La Guía Reina, también disponible en ese material, está orientada a ese fin. O al igual lo que estamos haciendo con el tema de derechos, al que antes se refería Miguel Ángel, en ese número del siglo cero último, donde está el artículo al que se refería, también hemos dado información sobre lo que estamos haciendo para desarrollar los derechos de las personas con discapacidad intelectual, concursos de formación que lo dan profesores con discapacidad intelectual formados en la Universidad Autónoma para dar formación a otros sobre lo que son sus derechos. Y que estamos haciendo, y hemos hecho y se terminaba un proyecto con el Ministerio de Educación que el año pasado iniciamos, para formar a los alumnos y alumnas en derechos que no pueden tener con los modelos concretos que surgen de ese modelo teórico, conceptual, transformador que antes nos comentaba Miguel Ángel. También hemos realizado recientemente, y está a punto también de salir, una herramienta que llamamos HORA, herramienta para la orientación y la reflexión y para la reflexión y la acción, que intenta ser una especie de medida en que un centro específico de educación especial, somos conscientes de que tenemos centros específicos de educación especial y que hay centros específicos de educación especial que están intentando generar prácticas inclusivas. Queremos ofrecerles, también han participado y en ello, ofrecerles una herramienta que les dé un poco el termómetro de en qué medida están haciendo prácticas inclusivas para que promuevan mejoras desde la realidad de hoy por hoy ser un centro específico de educación especial, donde hay recursos y posibilidades para los alumnos y alumnas que están dentro y para otros también. O hemos hecho, y en ello ha participado también Marisa como autora, herramientas para evitar en la medida de lo posible y facilitar la formación del uso de Internet y de las tecnologías de la información a las personas con discapacidad intelectual del desarrollo, porque pensamos que va a ser una manera, también lo comentaré, de empoderar a las personas, de tener poder también para construir la vida que desean. Una de las cuestiones que nosotros estamos intentando también, digamos, serían desde varias perspectivas. Por un lado, cómo ayudar a nuestros centros, a los centros de educación especial, a avanzar en buenas prácticas transformadoras hacia la inclusión educativa y hacia la apertura de los centros a la sociedad, pero también, con la pregunta que se hacía antes al grupo, también intentando medidas, como comentaré, de apoyo y sensibilización en la escuela ordinaria, donde tenemos un serio déficit de falta de oportunidad y de apoyo para aquellas familias que están en contextos de inclusión. No falta, no del todo, pero carencia en relación con los apoyos que damos en otros contextos. Cuando nosotros hablamos de esta visión en el ámbito de la educación que queremos, que es, insisto, para todas las personas, también pensamos que no estamos de una manera muy alejados de lo que ha sido a veces históricamente la educación, y también en España, ¿no? Esta foto del libro de Josefina de Coa, Historia de una maestra, cuando se iba a las montañas palentinas y de León, perdida en los pequeños pueblos, orientando la vida del hijo del molinero, orientando la vida de otro alumno, estaba generando una educación centrada en los proyectos de futuro, en la planificación del futuro, de la vida deseada para las personas que vivían en contextos de dificultad grave por los entornos geográficos o sociales en los que estaban. Eso está en el germen de la educación en España. O escuelas muy importantes de la educación en Cataluña, que orientaban también a algo más que los contenidos, orientaban hacia una vida digna, hacia
una vida plena y no solamente a saber para luego producir más y mejor. Que también es importante, no cabe duda. Por lo tanto, también nos anima a pensar que lo que estamos planteando ha habido también en un tiempo cosas similares o que concuerdan, porque como decía antes, la palabra están alineadas, bastante alineadas con lo que pretendemos en el ámbito de FEAS. Pero también una parte esencial de lo que nosotros nos ceñimos con esta educación, insisto, es en un marco de derechos, de jurisdicción. Entendemos que hay leyes políticas suficientemente, o las ha habido hasta ahora, facilitadoras o potencialmente facilitadoras de este tipo de educación. La ley que tenemos ahora de educación promueve competencias importantes para la vida, no solamente contenidos, sin más. Y lo que pasa es que quizá, como decía antes Miguel Ángel Verdugo, en nuestro contexto y en nuestro país somos más de hacer leyes y menos de luego cuidar su cumplimiento de su destino. Pero en el caso de la Convención de Derechos de la ONU, nosotros sí que apoyamos fuertemente todas nuestras acciones en ese marco de derechos. Y uno de ellos es el derecho a la educación. Y ahí, cuando en el marco de los derechos de la ONU se habla de la educación, se habla de una educación también centrada en las fortalezas y no solamente en los déficits de la persona. Una educación para todos, una educación que promueva una vida plena, una vida en unión y en inclusión con el resto de las personas en la sociedad. En definitiva, como decía antes, también nos basamos claramente en que la educación no es la inclusión, cuando hablamos de inclusión educativa, no es solamente una cuestión que esté entre los 85 aspectos de la moda que tú antes decías, sino que tiene que ser algo que aprovechemos activamente. Y en ese sentido, insisto, el modelo que nosotros planteamos cuando hablamos de la educación que queremos, intentamos que esté anclado en un ejercicio de derechos, en un marco de derechos. Precisamente por eso, nosotros vinculamos ahí una serie de materiales que entendemos que posibilidades que son útiles para la educación que queremos. Entendemos que la persona, cualquier persona, también la persona con necesidades educativas especiales, tiene que tener la posibilidad de que se le forme para ser más autodeterminada, para tener más competencia para dirigir y diseñar su destino en la vida, para dirigir y planificar su proyecto de vida, singular, único. Tiene, y la evidencia científica nos demuestra, que con apoyos adecuados las personas progresan en sus competencias de liderazgo, de toma de decisiones, de elección, etc. También en aquellas personas con más necesidades de apoyo educativo. La autodeterminación está presente desde el momento del nacimiento y en toda persona, no solamente para aquellas personas más hábiles de progresar. Promovemos, por lo tanto, que para avanzar en esa misión, materiales como los que hemos desarrollado de un currículum para el fomento de la autodeterminación en las personas, disponible también en la web, o un currículum para ayudar a las familias a entender que sus hijos e hijas tienen el derecho vital a volar solos en la vida y a tomar decisiones significativas, y que no pueden estar permanentemente bajo el paraguas de una sobreprotección que les anula, al fin y al cabo, su propia vida. Pues también para las familias hemos promovido cursos de formación online y materiales pedagógicos a nivel de currículum también que les ayuden a considerar que fomentar, nutrir y alimentar la autodeterminación en sus hijos, que tomen elecciones, la dignidad del riesgo, la posibilidad y la potencialidad de la equivocación en el riesgo razonable son aspectos esenciales de la vida y deberían estar en los aspectos cruciales, en la receta básica, en los elementos básicos de la educación que queremos. También los derechos. No queremos, entendemos que los derechos deberían ser también una materia esencial en la educación. Los niños y niñas tienen que reconocer los derechos que les amparan como ciudadanos y como ciudadanas, tienen que reconocer también y aprender a velar por el cumplimiento de los derechos que tienen, a ser promotores, asertivos, luchadores, activos en el cumplimiento de los derechos. No podemos suponer una educación sumisa de niños y niñas obedientes a un sistema donde está mal visto que critiquen, que debatan, que tengan ideas originales, que cambien. No, tiene que ser una construcción compartida de un debate basado en valores que son también los que se plantean también en el ámbito de los derechos. Entendiendo también que la plena ciudadanía, si queremos que la educación sea una educación no para la perpetuación del vasallaje, entre comillas, sino para la construcción y alimento de la ciudadanía plena. La plena ciudadanía se sustenta en tres grandes patas:
emancipación y su autodeterminación, tener parte de lo que ocurre en el entorno mental, tener parte de lo que ocurre en nuestro entorno, la pertenencia es la inclusión, y sentirte que formas parte de grupos que te afectan, que te quieren a los que tú quieres también, y los derechos humanos sustanciales. Eso tiene que formar parte, mucho más allá de una asignatura de educación para la ciudadanía. Tiene que ser una escuela educadora de la constructora de la ciudadanía, que además implique la construcción de conocimientos, de desarrollos, de estrategias de creación y de innovación, de compartir y aprender con nosotros, etcétera, etcétera. Bueno, en este caso, por lo tanto, nosotros estamos intentando, en la medida de lo posible, con muchas dificultades, dar también herramientas para eso. Como luego comentará Marisa, los procesos de planificación central a la persona, aplicados de una manera exquisita a la educación, como van a plantear en la buena labor que están haciendo en la Fundación Madre de la Esperanza, pues también nos dicen que hay posibilidades no exentas de dificultades, etcétera, que merece la pena indagar en ellas. Insistiré también en una cuestión que generalmente siempre insistimos también en FEAS, que cuando hablamos de planificación central a la persona, por ejemplo, deberíamos recordar que los orígenes de estas metodologías surgieron para aquellas personas que más necesidades tenían, porque alguien soñó un día un futuro diferente para ellas y pensó que no tenían por qué estar solo en las últimas naves de los hospitales, rodeados de enfermeras o de enfermeros que les daban la medicación necesaria y que les cambiaban de postura, sino que esa misma gente podía vivir su vida en un entorno de su barrio con las personas que les dieran los apoyos y con la gente alrededor que les saludara por su nombre, hubieran posibilidades de hacer la vida. Por lo tanto, sí insistimos cuando hablamos de esto de FEAS, estamos pensando en todas las personas, aunque evidentemente tengamos dificultades, más en algunos casos para dar la respuesta que merecen. Pero ese sería el marco. De hecho, ahora, por ejemplo, en el ámbito de los derechos, el día 28 de este mes se pondrá la semana que viene el viernes. Aquí, en la Comunidad de Castilla-La Mancha, se va a poner en marcha la segunda edición de formación de formadores en derechos de personas con discapacidad intelectual. Y en el marco de colaboración con la Universidad y con el Ayuntamiento de Toledo, una nueva planta de personas con discapacidad intelectual van a ser formados como formadores de derechos. Son personas que estarían disponibles para ir a las escuelas, para ir a los lugares, para transmitir ese cambio de conciencia de que toda persona es plena identidad con independencia de lo que le ocurre y tiene derechos también sustanciales con independencia de las necesidades. Bien, en nuestro ámbito también, para seguir, yo suelo utilizar esta idea de que es verdad que debemos cambiar los modelos mentales. Antes Miguel Ángel hacía referencia a ello como uno de los aspectos críticos de la transformación organizacional, es el cambio de los modelos mentales, en el ámbito de la educación también, en nuestro ámbito también, estoy hablando de otros también. Y tenemos un modelo mental en el que, insisto con esta propuesta que es relativamente debatible, pero que viene de todas las que cuando hablamos de intervenir, en este caso en intervención educativa, nuestro modelo mental implica una secuencia de preguntas que van, ¿qué tengo que hacer? Pues enseñar lectura a este niño. ¿Cómo? Pues mira, el método de lectura global es interesante. ¿Y por qué? Porque tiene que aprender a leer. ¿Para qué? Para que sepa leer. Y eso está correcto. Y los métodos son correctos. Pero desde la educación que queremos, la traducción de esta tarea tiene que invertirse. Y no debemos preguntarnos lo primero qué es lo que tenemos que enseñar, o cómo tenemos que enseñarlo, o por qué tenemos que enseñarlo, sino que lo primero que nos tenemos que plantear y comprometernos con ellos, ¿para qué estamos enseñando a una persona? ¿Para qué estamos intentando colaborar en la educación de una persona? Insisto en ello, eso nos lo da nuestra misión. Queremos colaborar en la construcción de una vida plena con apoyos y oportunidades a través de la educación, con contenidos y con competencias para la vida y con capacidades de alimentar la capacidad para generar los propios proyectos de vida. ¿Para qué? ¿Por qué hacemos eso? Porque nos ha parecido interesante, porque la universidad, la academia, en este caso lo dice. No, lo dice también. Lo hacemos porque entendemos que es un derecho de todo ser humano, porque entendemos un modelo de lo que es el ser humano. Un ser humano que no es más ni menos porque tenga más o menos puntaje en su cociente intelectual. ¿Y cómo lo hacemos? Pues no lo hacemos en soledad, lo hacemos en modelos de colaboración, en contextos de colaboración. Y siempre planteo, por ejemplo, las experiencias y los modelos que se llaman la Asociación Alanda, de generar equipos compartidos con los maestros, con los docentes, con las familias, en los contextos naturales donde se nutre la educación. Y lo hacemos en modelos colaborativos, donde los profesionales no tenemos la bata del poder, donde
donde el poder para transformar la vida de la gente está simétricamente distribuido entre todas las personas que intervienen en ese modelo. ¿Y qué hacemos? Pues ahí sí que hacemos, con prácticas basadas en la evidencia, con modelos que han sido matizados y evaluados adecuadamente por la experiencia y la evidencia científica, pues modelos como pueden ser los métodos de lectura global, en este ejemplo que ponían otros. Por lo tanto, insisto en el modo en que entendemos también la educación implica también realmente un cambio cultural y no solamente un cambio en las prácticas concretas. O con este juego de palabras también, que hay una línea muy sutil de diferencia entre lo que es una vida plena, una sola letra, para pasar a una vida plana. Y muchas veces nos deberíamos preguntarnos en qué medida estamos simplemente transmitiendo permanentemente una vida plana a las personas, donde no tienen oportunidades nuevas, donde vivimos de antemano su futuro descrito por las organizaciones, donde escribimos el futuro de las personas y las personas no hacen nada, donde, como dice algún filósofo, todo lo que más se preocupa en la vida, o se preocuparía en la vida de una persona con la vida plana, es hablar permanentemente de qué tiempo hace, si hace buen tiempo, mal tiempo, o de las molestias de las cosas. Eso no es una vida plena. Hablar desde la educación de una vida plena es generar e influir en la gente el anhelo de un proyecto de vida, de una contribución y de un propósito ante la vida. La felicidad no consiste en tener cosas solo, sino en tener propósitos para la vida, mayores o menores, pero propósitos para la vida. Bien, cuando planteamos esto, entonces en el modelo, pasando a la segunda parte de la intervención, decíamos, bueno, creo que afortunadamente no estamos solos. Esto que plantea FEAS no ha nacido de FEAS, no se nos ha ocurrido al movimiento asociativo FEAS. Lo hemos acumulado desde los modelos de calidad de vida, desde las prácticas que se están desarrollando y haciendo, desde los planteamientos éticos de la acción educativa, y pensamos que estamos en un buen momento. Afortunadamente, con independencia de las condiciones en las que estamos económicamente, estamos en un buen momento. La idea de una educación diferente, creemos, queremos y debemos asegurar que prende en parte, insisto, no solamente para la persona, el alumno, o la alumna que está individual, sino para cualquier persona. Por eso la frase de Voltaire, hay algo más fuerte que todas las armas del mundo, una idea a la cual ya llegado el tiempo. Entendemos que estamos en una idea que deberíamos insistir todos, y nos jugamos mucho, todos yo creo, en que no tenga marcha atrás. ¿Qué cosas nos dan idea de que estamos en ese camino acompañados? Pues fijaros, por ejemplo, Michael Meyer, el padre de la autodeterminación, una dimensión central clave en los modelos de calidad de vida, probablemente una dimensión, por eso se ha comentado Miguel Ángel, Robert Salo, nuclear en el conjunto de las 8 dimensiones. Robert Salo proponía hace relativamente poco tiempo, en este artículo que está también disponible en la web de la revista de educación, cómo estaríamos en las prácticas de inclusión de la tercera generación, porque se debería plantear que la autodeterminación como tal debería estar al alcance y disponible en el momento de la autodeterminación, al alcance y disponible a todos los estudiantes, no solamente a las personas que tengan unas necesidades concretas. Esto es importante, porque ahí nosotros, desde el mundo de la gente que intentamos dar apoyo a las personas con necesidades educativas especiales, podemos dar recursos a la escuela en general para cómo fomentar la autodeterminación de cada alumno, para hacerle más plural, para hacerle más capaz de afrontar y entender su futuro. O bien, por ejemplo, esas experiencias que conoceréis, por ejemplo, de Ken Robinson, experiencias de personas con cuestión de filósofo de la educación, pensador de la educación, donde nos plantea una y otra vez que, ojo, que estamos en unos modelos que son necesarios cambiar, que tenemos que ir a modelos más orientados por los valores de la ética y no orientados solamente para los contenidos, para la economía. O un documento que yo creo que conoceréis, que desde que el 13 de agosto se puso en marcha en la web, que yo sepa, hasta ahora ha tenido más de 4 millones, creo, de visitas y descargas, que es la educación prohibida, donde se nos plantea cómo debería ser otra educación, o por qué estamos en este modelo de educación. Fijaros, dice, en ese documental dice: la educación pública gratuita y obligatoria fue inventada a fines del siglo XVIII en un contexto de prusiano, con el despotismo ilustrado, para instruir vasallos, orientada a perpetuar la división de clases y de castas, y con un estilo militar, hacer fila, tener un orden, la disciplina, la obediencia, el no hablar fuera de cuanto te corresponde.
para perpetuar un sistema de ciudadanos, no ciudadanos, sino de súbditos, obedientes para actuar en un entorno de economía concreta y de industrialización, evidentemente tiene que cambiar, pero sigue estando en la raíz íntima, se dice en este documental, La educación prohibida, de lo que son a veces los modelos educativos. Y hoy nos seguimos viendo, a veces los modelos educativos parece que tienen más colectivos sumisos que colectivos críticos que debatan, que dialoguen, que construyan conocimiento compartido. Y eso evidentemente no parece adecuado. Yo diría aquí que, claro, en ese momento donde no existía la ciudadanía, todo el mundo que no fueran los poderosos eran vasallos, la educación se construyó y se originó para perpetuar vasallos, pero capacitados para ejercer su poder. Y ahora, insisto, querríamos, no vasallos, sino ciudadanos que construyan un mundo mejor para todos, que orienten su actividad también para su proyecto de vida, pero también para el proyecto compartido de una sociedad y un bienestar social. Evidentemente, eso nos lleva también en este ámbito a que muchas personas están avalando que la educación no debería tener precio, que tiene dignidad, que la educación no debería estar orientada solamente por ese origen de la perpetuar determinado modelo de personas, sino de construir realmente una sociedad mejor, una ciudadanía en cada persona. Bueno, eso nos lleva también a que hay movimientos importantes en nuestro ámbito también, para terminar esa segunda parte, a entender la educación como un compromiso en conciencia y acompañado de ciencia. Por eso ese doble juego de las palabras, ciencia con conciencia, con compromiso y con ética. Debemos construir y asegurar los compromisos de una educación basada en estas líneas. Así, por ejemplo, personas como Bill Mansell, lamentablemente recientemente fallecido, ha luchado durante mucho tiempo por la desinstitucionalización y con sus investigaciones nos ha dicho que esto es posible. Procesos de intervención en contextos naturales de intervención comunitarios no son más caros que los contextos de institucionalización. No es un problema económico, es un problema de actitud, es un problema de compromiso. No es más caro una acción centrada en el contexto y orientada a cada persona. No es más caro. Y los resultados son mejores en calidad de vida. Y eso, insisto, también nos avala a fomentar también esta, en este caso, educación orientada a las personas, a cada persona en sus contextos naturales de convivencia y de relación. Bien, en la tercera parte de mi intervención, decía, intento transmitir que FEAS ha ido construyendo una idea de la educación que queremos, insisto, que todavía no tenemos, que posiblemente tarde mucho, pero que tenemos y debemos luchar para ella. Una segunda parte que he intentado transmitir con esto de entendemos que no estamos solos, que hay más voces en el mundo que alientan y plantean un modelo educativo diferente y dan ciertos avisos y alertas de que, ojo, cuando buscamos una sociedad aparentemente de una educación elitista para los intelectualmente excelentes, estamos perpetuando cosas contra el valor, cuando hablamos de todo ciudadano en igualdad de dignidad. La excelencia no viene por la inteligencia, la excelencia viene por compartir la vida con los demás en contextos de valor y de justicia y de solidaridad. La cohesión social no se logra por tener más cociente intelectual y sacar más másteres o más matrículas de honor en una carrera. Se logra por otro tipo de cuestiones que tienen mucho que ver con la pasta de la cohesión entre las personas desde el inicio de la vida. Por eso la importancia de compartir contextos desde el principio de la vida entre niños y niñas muy diversos y diferentes. Y en la cohesión social nos la jugamos todos, porque estamos construyendo, según vayamos, una sociedad de exclusión social. Y el día que nosotros, yo, necesite la cohesión social para cuando no me pueda mover, me voy a encontrar en una sociedad que no me va a ayudar, que me va a meter en una institución en la que se aparcan aquellas personas que ya no son válidos para la sociedad. Bien, la tercera parte, interna o de crítica, me recordaba la idea esta de la lengua de las mariposas. La película La lengua de las mariposas, sabéis que creo que era Gregorio Abel, que hacía Fernando Fernández, gracias. Cuando hacía este hombre y con el niño Moncho, que le explicaba todo, que Moncho bebía lo que le decía y se haría un mundo entero a él. Sin embargo, al final, como
propio Moncho, apedreando a Gregorio Proto, era llevado por Rojo en los camiones a la prisión, y donde le gritaba las palabras que el mismo Gregorio le había dicho sobre lo que era la lengua de las mariposas. Bueno, esto es tremendamente duro, pero me parece que es muy importante, porque, digamos, quizá estamos descuidando la construcción de una inclusión educativa entre todos. Por ejemplo, yo planteo ahí una pregunta, y la planteaba en otro contexto hace poco. Tú, mamá o papá de un alumno con discapacidad intelectual o de desarrollo, estás luchando por la inclusión. Si no hubieras tenido ese niño, estarías luchando por la inclusión. Porque, ¿qué estamos haciendo para aquellos que en principio no parece que sea su lenguaje y su lema de lucha de inclusión, entiendan y entendamos que la inclusión es una tarea de todos? Que para mi hijo quiero también la inclusión educativa, tenga o no tenga discapacidad de un tipo u otro, en ese momento tenga o no tenga. Que la inclusión es un valor de la sociedad en su conjunto que todos deberíamos sentir como útil, no como la lucha de los que tienen un hijo con discapacidad. Por lo tanto, me parece muy importante lo que se planteaba antes, deberemos abrirnos a las escuelas, a las AMPAs, a las familias, a decirles que la inclusión no es un tema que a mí me aprieta el zapato, que nos aprieta a todos y que es importante que todos participemos. Recuerdo materiales que hizo Miguel Ángel Rubio y su equipo, yo creo que aquí en Castilla-La Mancha, para sensibilizar a alumnos sin discapacidad de lo que era la discapacidad intelectual de las profesiones. Tenemos que abordar eso. No podemos sentir y lanzar la lucha, dicho como sea, por la inclusión o por la educación, solo porque estamos en el contexto donde estamos dando apoyo a alumnos con discapacidad intelectual de desarrollo. La inclusión es una lucha de la sociedad que nosotros probablemente tengamos que hacer mucho más esfuerzo y mucho más esfuerzo de lo que estamos haciendo, pero tenemos que transmitir que es un planteamiento universal que a todos antes o después recordar vamos a tener discapacidad. No se va a liberar nadie. Es una cuestión puntual y temporal de tener capacidad. La discapacidad está en la vida en sí misma de cualquier ser humano. Y por lo tanto, aunque solo sea por un egoísmo, si se me permite, deberíamos entender y sentir que la inclusión, como base de la cohesión social, la buena vida, el bienestar social y de esa persona, es algo que nos atañe a todos. En ese sentido, también nosotros internamente creo que tenemos, con esa foto del concurso de bonito de fotografía digital, donde sale una niña con discapacidad y su hermana, tenemos que hacer mucho esfuerzo para transmitir la idea a toda la sociedad, a los niños que no tienen discapacidad, a los familiares, a los otros contextos, lanzando un mensaje de la persona, como yo decía Miguel Ángel antes, no de la discapacidad, no de la organización que alienta la discapacidad. Y un mensaje esencial que yo creo que tiene que hacer la escuela para ello es empoderar a la familia, y empoderar al alumno, empoderar al profesional. Y empoderar es dar poder no sobre otro, sino dar poder para construir una cosa diferente. Sentir el poder para construir un propio proyecto de vida desde antes. Tener poder para avanzar en la construcción de la escuela que queremos, no poder sobre los demás para imponer lo que queramos. Y tiene tres patas esenciales en el entrenamiento: creer, saber y querer. Yo estoy empoderado, primero si creo firmemente de lo que sea, en este caso en la inclusión, en la calidad de vida como palanca de transformación de la sociedad y de la educación, creo firmemente, me lo creo. Segundo, tengo competencias para probar cómo hacerlo, escalas, buenas prácticas, procedimientos, prácticas basadas en la evidencia, etc. Y tercero, voluntad. No me vale con saber y creerme, tengo que actuar, tengo que salir a la arena y tengo que luchar activamente por eso para realmente estar empoderado. En ese sentido, antes que yo me recordaba, el año actual de FEAS es el año de la ciudadanía, y en breve, con ocasión del bicentenario de la PEPA, de la Constitución de Cádiz, que después en octubre, van las personas con discapacidad intelectual están construyendo un manifiesto de lo que quieren para ser también ciudadanos de pleno derecho. Quieren decir, en su momento, la PEPA constituyó la puerta de la ciudadanía para todas las personas que dejaron de ser súbditos y pasaron a ser ciudadanos, y nosotros, dicen las propias personas con discapacidad, estamos muy rezagados a eso. Ojo, no es solamente la gente con discapacidad intelectual. En la PEPA, la mujer no votaba. En España votó a partir de 1971. En Suiza a partir de 1971. Ojo, hay otros colectivos que también nos pueden decir cómo
Pero en este caso sí que estamos también planteando que ha llegado el tiempo ya no puede ser más, de que las propias personas tomen realmente las riendas de su destino, no solamente a nivel personal, sino también a nivel organizacional. Las propias personas tienen que ser, con los apoyos que requieran, los que diseñen también sus propuestas de reivindicación, de lucha, en ese sentido también de... Bien, la última parte de la intervención surge en gran medida también, o tiene su origen en uno de los capítulos, pero recuerdo que es el 15 del libro de Narración Miguel Ángel, de Salto y todos los autores, son sus 15 o 20 de la Asociación Americana, donde dan un poco la cierta alerta de que estamos en un momento en que podemos estar con una mirada muy neoliberal, excesivamente neoliberal de la acción profesional, y podríamos estar perdiendo lo que es el ejercicio de la profesión y la urgencia de hacer una profesión realmente comprometida. Está habiendo cambios en el rol profesional y estamos, digamos, nos puede estar ganando terreno la idea de que somos profesionales meramente que prestamos un servicio, damos lo que el cliente quiere, se lo ofertamos, esperamos que nos dé las gracias y nos vamos a nuestra casa. Y ser profesional y en el ámbito de la educación, entiendo y entendemos que es otra cosa. No estamos vendiendo educación, no estamos vendiendo apoyo educativo. Estamos construyendo de manera conjunta y compartida una vida mejor para el alumno, pero también para nosotros y para la sociedad en su conjunto. Y eso casa mal con una concepción simplemente de mercado de la acción educativa. Implica, necesita compromiso claro y crítico en todos nosotros. Yo voy a intentar transmitir algunas ideas, aquí ahora de manera general global, pero de lo que esto puede suponer. Personas, por ejemplo, como Wolfensberger, también que muchos no reconocéis como el padre de la normalización, del principio de la normalización, o del rol social valorado, la revalorización del rol social, o una persona que hace muchos años, de una manera muy activa, muy luchadora y muy excitada y obviamente, pero positivamente decía, pero señores, no me digan ustedes que una persona, por el hecho de tener un cociente de desarrollo de 2 años, es como un niño de 2 años. Si tiene 40 años, no me hagan ustedes a la aberración absoluta de considerarle como un niño de 2 años. Son 40 años de vida. Bueno, pues este hombre, bien decía, en alguna de sus conferencias decía, una notable pequeña proporción de los cambios que se dan son meramente de una investigación o de procedimientos de intervención. La mayor parte de ellos surgen por 2 estados mentales que están disponibles por doquier en prácticamente cualquier persona: imaginación y actitud humana. Evidentemente, con imaginación y actitud humana no se logran prácticas educativas excelentes, se necesita también capacitación y competencia en lo que la ciencia y el conocimiento dice que debe ser la práctica profesional. Pero este hombre nos alienta, y yo comparto con él, que si no tenemos también imaginación y actitud humana, estaremos cayendo en una manera de servir a la educación, pero sin tener el compromiso profesional, en este caso con la educación. U otro autor, como conoceréis también, este hombre Howard Gardner, el autor de las inteligencias múltiples, pues este hombre, con el autor del Freud, la psicología positiva, el Csikszentmihalyi, y otro, ha planteado lo que serían, es una traducción yo creo que no muy adecuada, pero para el juego de las S en inglés, venía muy bien, las 3 S del buen trabajo en contextos difíciles y tiempos de incertidumbre, decía: la excelencia, la ética y la estimulación. Estimulación viene de engagement, yo creo que se refiere mucho más a implicación, a compromiso. Un buen profesional, dice, y lo han analizado en un libro sobre ello, expertos en genética, en expertos de todo tipo, en profesiones muy concretas, tiene que ser excelente en su profesión. Tiene que ser el que sepa de su profesión y el que construya el conocimiento de su profesión. Tiene que estar cargado de valores, de lo que podríamos denominar también los códigos deontológicos que rigen tu profesión, de no hacer el mal, de hacer el bien a la persona, de contribuir a su desarrollo y a su autodeterminación. Por ejemplo, en el código deontológico de los profesionales, la psicología está el que contribuimos a la autodeterminación de la persona a la que estamos haciendo. Pero tiene que ser también una persona comprometida, activa, implicada, luchadora con su profesión. No tiene que estar a la espera de lo que le dicten, sin más las organizaciones en las que puede estar. Y eso es un concepto que a mí me parece tremendamente interesante para alentar lo que es la profesión del profesional, en este caso educativo. El
es lo que Barry Schwartz ha denominado la sabiduría práctica, sacado de un contexto muy aristoteliano, donde la prudencia como la sabiduría práctica, donde dice, ¿qué es la sabiduría práctica? Saber hacer y querer hacer lo que se debe hacer. Es la combinación de voluntad moral y habilidad moral. Y dice un ejemplo que es muy clásico, que a mí me impresiona mucho, por muchos motivos. Dice que en una investigación que se hizo, en un estudio que se hizo hace tiempo, se analizaba, por ejemplo, los contextos hospitalarios, cómo hacía su papel, su labor, la persona que se cuidaba de mantener limpias las salas de los hospitales, los pasillos de las empresas. Decía, claro, es muy distinto. La persona que simplemente limpia el hospital y lo limpia muy bien, porque lo que tiene que hacer es su profesión. A quien además cuida que si está limpiando, no arremete contra el paciente que está dando sus pasitos por el pasillo en ese momento, que se para, que le saluda, que le sonríe, que le dice, ¿cómo va usted? Le veo mucho mejor. Manito, ¿cómo va? Es otra cosa, es la misma profesión, pero implica un valor añadido de sabiduría, de acción y de estar, que no lo tiene el mero hecho de cumplir con el procedimiento. Nos viene a decir este concepto de sabiduría práctica, también de la mano de la ética, Paul Ricoeur, que ha sido otro de los que ha avanzado más en lo que es la teoría de la sabiduría práctica, nos viene a decir que el buen profesional tiene que cargarse de procedimientos avalados por el conocimiento y la experiencia para hacer su papel, pero que se va a encontrar en múltiples momentos con cosas para las que no tiene conocimiento, con cosas que no puede resolver con un catálogo externo de que le dicta, como las lavadoras, el botón que tiene que pulsar, que tiene que poner su cabeza en marcha. Y poner su cabeza en marcha implica fomentar y nutrir ese modelo de sabiduría práctica, saber hacer lo que se debe hacer y querer hacerlo. Y esa situación es muy importante porque nos dice, por ejemplo, Paul Ricoeur, dice, los conflictos éticos es aquello que no se soluciona por las normas. Cuando hay una norma lo hacemos y ya está. Pero muchas veces te ponen en dilemas éticos o en problemas. Dice, un problema no es algo que tenga solución binaria, esto o lo otro. Un problema implica una construcción compartida de la mejor decisión en ese momento, que no significa que sea la mejor solución. Implica mojarse y comprometerse, porque entiendes que es un compromiso, con entender la mejor solución en ese momento, fruto de un debate y un diálogo compartido para encontrarlo. Y eso para mí tendría mucho que ver con lo que debería ser la educación, donde no todo se resuelve por un libro del maestro o por procedimientos y didácticas que tengamos al alcance de la mano, como un pavimento. Tenemos que reforzar la sabiduría práctica, la cabeza sabia del profesional de la educación, podemos estar a acuerdo. Paul Ricoeur habla mucho de la importancia de la narrativa de la vida también como metodología apropiada para afrontar todos estos tipos de temas. Para ir acabando, también sería esta idea de este pensador también argentino de la educación, Carlos Escliar, que hablando sobre la preparación del profesorado decía, ¿cuál es la pregunta que se tiene que hacer el buen profesional de la educación? ¿Estoy preparado? No, es que yo no estoy preparado. Me ha venido un niño contigo a la escuela, es que yo no estoy preparado. Pues o te preparas o te vas, porque la cuestión no es si estás preparado, es tu obligación profesional prepararte. Mi pregunta, dice Carlos Escliar, sería, ¿estoy dispuesto? ¿Me siento responsable? Aunque tenga que aprender evidentemente para ello, y aun a pesar del riesgo de me siento disponible y soy responsable de lo que ocurre a este niño. O simplemente escapo de mi responsabilidad diciendo que no estoy preparado, mientras no me preparen que no me traigan ese niño. Esa no es la respuesta del profesional. Por lo tanto, insisto, tenemos también en este modelo de planteamiento educativo que apostar fuertemente por la formación excelente de profesionales de la educación desde la perspectiva del conocimiento científico, de la experiencia contrastada, de las buenas prácticas, pero también de la sabiduría práctica, de la ética aplicada y de la racionalizada a la acción educativa. Para ir terminando también, como no, a Paulo Freire, en uno de los libros que decía cartas a las personas que van a educar, la cuarta carta era sobre las cualidades indispensables para que quieran desempeñar el rol de maestras y maestros. Y decía, pues la humildad, la amabilidad, la amorosidad a las personas en la profesión, la valentía, el coraje, la tolerancia. Y decía, la seguridad de la acción profesional requiere competencia científica, claridad política
es viviendo, aunque tengas apariencias, pero que estés dispuesto a superarlos, es viviendo la humildad, la amorosidad, la valentía, la tolerancia, la competencia, la capacidad de decidir, la seguridad, la ética, la justicia, la tensión entre la paciencia y la impaciencia, cómo contribuyo a crear la escuela alegre, a forjar la escuela feliz. Eso no lo da solamente procedimiento. Tuve la ocasión, con nuestra amiga Lidia aquí presente, y también con Laura hace poco, de compartir tiempo y maravillas de entusiasmo y de pasión con Jeremy Brunner. Yo creo que el gran padre del modelo de educación como que estamos planteando, y no puedo por menos que referenciar eso que dijo en un momento de esa iniciativa en la Escuela de Verano del Autónomo. La relación entre el profesor y alumno es única, es como un romance cargado de conocimiento, pero un romance cargado de compromiso y de pasión. Por eso, para terminar con esta parte, viene el paso a Marisa. No solo por esta foto, que además de que se me encanta, creo que nos transmite bien esa idea que quiero acabar con ella de estas dos personas tirándose de la velocidad. No parece que se van a estampar con las rocas, no, abajo hay algo. Se requieren personas con coraje y compasión para lanzarse al agua. No dejéis, ninguna de las personas que estéis aquí, que vayáis a empezar vuestra profesión, no dejéis que nadie os quite la pasión y la vehemencia con la que queréis emprender vuestra profesión y el compromiso que os acompaña. No se debe tirar abajo las cuestiones de alguien que os diga, ¿qué me vas a decir a mí que llevo tanto tiempo? ¿Cómo vas a cambiar tú? Sí, yo también lo intenté. No dejes nunca que te quiten la pasión y el entusiasmo por la universidad, porque de eso depende gran parte, de ese coraje, de ese compromiso, de esa creencia que vayamos alimentando nuestra competencia y que realmente tengamos voluntad de cambio. Hay muchas personas, realmente profesionales, con coraje, con pasión, con vehemencia, con compromiso, pero no lo tienen fácil, no lo tenemos fácil. Los contextos culturales que estamos viviendo están anclados en un modelo educativo totalmente diferente, totalmente diferente. Y os reconocemos la realidad como se pueda visionar. No dejemos que eso ocurra. Todas las personas, también incluidos nosotros, nos lo jugamos de que realmente tengamos una educación diferente. En FEAS apostamos por un modelo educativo, insisto, muy bueno todavía, con ciertos desarrollos reales y de práctica, pero insisto, no es un modelo que estemos fijando para aquellos niños y niñas con discapacidad. Es un modelo en el que nos ocupamos todos. Gracias. Entonces,